No, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Graciela y a Susadi, por supuesto, por la invitación. Para mí es un placer estar acá y les voy a presentar esta ponencia de la incorporación de competencias de telesalud en la formación clínica. Hoy hemos hablado sobre la necesidad del fortalecimiento del capital humano y bueno, en esta área, en este ámbito, las universidades tenemos un rol muy importante, mucho que decir al respecto. Así que bueno, en esta presentación espero ir compartiendo con ustedes parte de la experiencia de nuestra universidad y algunos elementos que sustentan también este tipo de prácticas. Sí, bueno. No es desconocido, ¿cierto?, el concepto de salud digital probablemente para todos los que estamos en este auditorio. Sin embargo, quiero quedarme con una palabra muy importante de sus definiciones que tiene que ver con el uso. Porque el uso no está centrado en la tecnología, que acá tenemos un montón de ejemplos, dispositivos, inteligencia artificial, telemedicina, wearables, etcétera, sino que el uso está pensado en la efectividad, en la eficacia, en la satisfacción usuaria respecto de cómo se van poniendo estas tecnologías a disposición de la salud de las personas. Y esa experiencia de uso es lo que se enseña, eso es lo que debemos adquirir y lo que se practica para poder lograr servicios efectivos, eficaces y con alta satisfacción usuaria y por sobre todo en salud, con calidad y también con seguridad asistencial. Por lo tanto, tenemos esa realidad y por otra parte tenemos una realidad en la cual muchos médicos y profesionales de la salud reconocen que sus competencias en salud digital y en telesalud son escasas o derechamente no existen. En este auditorio, en esta sala, ¿cuántos aprendieron de salud digital o telesalud en el pregrado? Yo tampoco. En el posgrado probablemente vamos a tener mucha más actividad, se ha delegado hoy en día al posgrado la necesidad de alinear todo este conocimiento necesario, pero es tanta la necesidad de formación de capital humano que tenemos que el pregrado se va a quedar corto, el posgrado por sí solo también, entonces tenemos que fortalecer ambas líneas para poder avanzar en esta materia. La importancia de capacitarnos en telesalud no tiene que ver solamente con la tecnología, sino también con poder aprovechar plenamente su uso, porque si no nos va a pasar lo que probablemente pasó muchos años, y es que la industria de las telecomunicaciones, las tecnologías en general, crecen a una distancia del crecimiento de la industria sanitaria, con una brecha tremenda. Por lo tanto, para poder poner estas tecnologías a disposición de la salud y aprovecharlas plenamente, es muy importante formarnos en esta materia. Por otra parte, hay brechas en lo que es integración curricular. El pregrado, las universidades no han formado o no han dejado de formar en salud digital, probablemente porque sea un tema que no les interese, seguramente les interesa, pero hay un montón de barreras que incluyen, por ejemplo, la saturación de los currículum académicos. Probablemente ustedes piensan en las asignaturas que tuvieron en pregrado, en su malla curricular, y uno no se imagina que hubiera existido espacio para algún contenido más dentro de esos programas de asignatura tremendamente saturados. Por lo tanto, hoy en día tenemos experiencias muy aisladas, muy fragmentadas, y la idea es poder transitar hacia experiencias mucho más integradas en toda la arquitectura curricular de las carreras de salud. Entonces, este es un mensaje que me gusta mucho transmitir, porque la telesalud todos sabemos que va mucho más allá de la tecnología, y esto también nos invita a formar en su uso, a formar, por ejemplo, en interpretación de datos clínicos obtenidos digitalmente, a formarnos en comunicación digital, en establecimiento de relaciones clínicas interpersonales a distancia. Nos invita a aplicar criterios de idoneidad, por ejemplo, respecto del uso de la telesalud, cuándo sí, cuándo no. Esto va mucho más allá de la tecnología que estamos ocupando. Si centramos la formación académica en telesalud en el dispositivo o en el software con el cual vamos a utilizar, ese contenido va a quedar obsoleto
mañana, muy rápidamente. Y sabemos que las asignaturas en las universidades son diseñadas muy rígidamente, los currículum no evolucionan por lo menos en 5 años, si es que no en mucho más. Entonces, bueno, en esta presentación vamos a ver un panorama general, vamos a ver fundamentos también, la experiencia de integración de la telesalud en la formación clínica en la Universidad San Sebastián y vamos a cerrar con algunos desafíos, oportunidades y proyecciones. El panorama lo voy a dividir en estos 4 puntos. El primero es que existe un consenso creciente sobre la necesidad de desarrollar competencias en telesalud y en salud digital. Se reconoce entonces una importante brecha. En Chile, de hecho, se estudió que el déficit de capital humano habilitado para usar tecnologías en salud ya era de más de 15.000 profesionales clínicos. Acá tenemos también organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y otros, que ya han puesto el centro en la formación en esta materia como vía para asegurar la calidad asistencial y como vía para asegurar también la seguridad de la atención clínica. Por otra parte, hay importantes informes también como el de Reino Unido que enfatizan que la alfabetización digital del personal clínico en este caso, y ya sabemos que debe abarcar muchas más profesiones, ¿cierto?, nos va a permitir avanzar en modelos centrados en la persona. O sea, eso es lo que buscamos hoy en día, porque que avance esto por sí solo y no con el paciente en el centro, ¿cierto?, no va a tener un nivel de sostenibilidad o escalabilidad de relevancia. Por otra parte, la integración sigue siendo aún heterogénea. Hoy en día existen ya varias universidades y centros de formación que han implementado asignaturas, por ejemplo, de salud digital, cursos de posgrado, diplomas, magíster, ¿cierto?, máster, incluso doctorados, pero son ofertas formativas aisladas que no están integradas muchas veces en la arquitectura curricular de manera transversal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una asignatura de telesalud en 3er año de la carrera de enfermería y nunca más en los otros 5 años hablamos sobre telesalud, el mensaje que estamos transmitiendo a esos estudiantes, a esos futuros enfermeros y enfermeras, es que la salud digital va por acá y la salud como la conocemos convencionalmente va por acá, y que el paciente es o presencial o digital y no se integra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? El mensaje que debemos transmitir es cambiar esa O por una I, donde el paciente pueda ser presencial y virtual y sigue siendo un servicio centrado en esa persona y el profesional se va adaptando finalmente a las modalidades que tiene para poner a disposición de mejorar la salud de esa persona. Por otra parte, hay iniciativas estratégicas y políticas que apoyan este cambio, ¿cierto?, en los paradigmas nacionales e internacionales, y uno de ellos es la promoción hoy en día de la adopción de herramientas digitales en la práctica médica, ¿cierto? Esto está cambiando el comportamiento de aprendizaje de profesionales de la salud y por supuesto está cambiando también la forma en la cual están llegando los servicios a las personas, definiendo ya competencias básicas, competencias avanzadas en telesalud. Hoy en día existen muchos modelos de competencias referenciales en esta materia que las universidades pueden ir adoptando. Facilitadores también, bueno, hay una creciente disponibilidad de estos marcos, como les comentaba recién, pero un gran facilitador sin duda va a ser la motivación. ¿Qué quieren aprender los estudiantes de carreras de la salud y en qué quieren perfeccionarse los médicos? Y para elegir en qué perfeccionarnos muchas veces nosotros nos preguntamos ¿para qué? ¿Queremos hacer este curso para anotar un botón de check más en nuestro currículum? ¿Queremos realmente adquirir una competencia o este posgrado me lo están pidiendo en el trabajo para poder alcanzar un ascenso, o bien me lo están exigiendo mis pacientes para poder llegar con una respuesta mucho más óptima? Barreras tenemos, currículum médicos y de carreras de la salud altamente sobrecargados que muchas veces no dejan espacio para esto.
pero cuando se integra desde el mensaje que les mencionaba anteriormente, cobra mucho más sentido porque ya no vamos a tener este contenido de telesalud aislado en un viernes por la mañana y el resto de los 6 meses que dura la asignatura nunca más hablamos sobre esto. Pero por otra parte, para transmitir también estos contenidos existen brechas tecnológicas, brechas de acceso a nivel académico. La teleeducación no es una realidad transversal. Hubo una muy mala experiencia en muchos casos durante el periodo de pandemia. Yo he hablado derechamente con mis estudiantes de que hay un trauma asociado al e-learning del periodo de pandemia porque muchos no lo pasaron bien. Fue una implementación de emergencia. Hoy en día ya tenemos muchas más herramientas para poder avanzar en esto. Pero formarnos en telesalud ya no es una opción, sino que es una necesidad. La calidad del cuidado que vamos a transmitir mañana se forja en las competencias que estamos adquiriendo hoy y sobre todo forjar estas competencias tiene que ver con el vínculo entre la humanidad y el uso de la tecnología, que todavía sigue siendo muchas veces cuestionado. Hablamos de la deshumanización a propósito de la tecnología y acá, si algo tenemos todos en común, es que todos hemos sido pacientes alguna vez. Y como pacientes de alguna vez sabemos que la atención presencial no asegura una atención humana, humanizada o un trato digno, un trato cálido, empático. Lamentablemente no lo asegura ninguna de la modalidad. Entonces, nos preguntamos 3 cosas muy relevantes. ¿Qué debemos aprender sobre telesalud? ¿Por qué debemos aprenderlo? ¿Y cómo aprender sobre esto? ¿Qué debemos aprender sobre telesalud? Acá por lo menos hay una lista de 10 temas y yo no quiero abrumar a nadie, todo lo contrario, quiero usar estos 10 tópicos de aprendizaje solamente para decir que no tenemos que ser todos expertos en todo. Yo soy kinesióloga, no tengo por qué saber de todo esto solamente para decir soy un experto en telesalud. Lo que sí puedo promover es que mis equipos clínicos interprofesionales se complementen manejando estos conocimientos, donde tengamos, por ejemplo, un equipo de TI con ingenieros informáticos, tengamos, por ejemplo, abogados en el equipo, enfermeras, profesionales de la salud, psicólogos, odontólogos, etcétera, y que podamos enfocarnos en aunar nuestros conocimientos, nuestras experiencias para poder transmitir estas competencias de manera mucho más conjunta. Ahora, ¿por qué debemos aprenderlo? También hay una lista de por lo menos 10 razones por las cuales deberíamos formarnos en telesalud. Sin embargo, diría que una de las más relevantes es que responde a las necesidades actuales de atención, necesidades donde los cambios sociosanitarios están demandando también cambios en la forma en la cual prestamos servicios de atención en salud. Y por otra parte, lo vemos también como un complemento, un análogo a la atención tradicional, ¿cierto? Y por supuesto también por el fortalecimiento a la comunicación y la promoción que el aprender de telesalud hace a la interprofesionalidad, que es algo con lo cual debemos reencontrarnos y también con los elementos éticos. Es una conversación que también tenemos con nuestros estudiantes que nos plantean que salen de la universidad, tuvieron la asignatura de ética, de responsabilidad profesional y nunca más pensaron en ese problema para ellos, nunca más pensaron en ese tema, no se visualizaron nunca aplicando esos conocimientos hasta que se vieron, por ejemplo, inmersos en un problema judicial, por algún caso en particular. Y ahí recién tuvieron que retomar esta información y yo creo que la telesalud hoy en día, con todo lo que se ha catalizado en los últimos años, también es una invitación a nosotros como profesionales de la salud a reencontrarnos con la ética médica, con la responsabilidad profesional y con tantas cosas más. Ahora, ¿cómo aprender de salud digital? ¿Cómo aprender de telesalud más allá de la existencia de la oferta formativa? Me quedo con las primeras 3 que me parecen más relevantes. La primera es, por supuesto, que haya una integración transversal y que no hablemos de telesalud en el segundo semestre de 4º año y nunca antes ni nunca después hablamos de aquello.
que lo hagamos a través de experiencias prácticas de telesalud, donde los estudiantes, así como van a un centro de atención primaria a realizar un examen de medicina preventiva del adulto, tengan la experiencia de realizar esta prestación a distancia, guiados por un tutor clínico, por un docente que facilite el aprendizaje en estos contextos. Y finalmente, a través del aprendizaje colaborativo e interprofesional. Marcos de referencias que los mencioné al principio, hay varios a nivel internacional. A mí me gusta mucho el tercero de esta lista porque tiene varios dominios de la telesalud que son muy relevantes, pero también está facilitando su integración al dividir estos dominios en distintas etapas del aprendizaje, para un estudiante que, por ejemplo, está en formación de pregrado, para un recién egresado y para alguien que está, por ejemplo, ya en una residencia. Y esto nos permite facilitar la integración de estas competencias en los planes de estudio. Por ejemplo, la competencia de comunicación en telemedicina no va a ser la misma competencia que va a desarrollar un estudiante de segundo año a las competencias que podría generar un residente. La forma de integrarlos va a ser completamente distinta. Hay varios modelos que mirar, se los dejo ahí porque me parecen muy interesantes. Y esta integración de competencias finalmente hoy en día ya pasó a ser una responsabilidad ética y como les decía, las universidades tenemos un rol fundamental en esto. Respecto de la experiencia de integración de la Universidad San Sebastián, bueno, acá hay un resumen de lo que han sido estos últimos años de trabajo. Nosotros partimos el año 2022 recién con el área de salud digital en la dirección de campos clínicos de la universidad. Comenzamos con el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud a capacitar a más de 150 académicos en cómo integrar competencias de salud digital en los currículum académicos. Implementamos una asignatura de salud digital que es una asignatura transversal que se dicta en 8 carreras de la salud entre segundo y tercer año de formación en modalidad 100% online. Creamos el área de telesalud en la Dirección Ejecutiva de Campos Clínicos, lo cual generó un ecosistema diverso de ambientes formativos para nuestros estudiantes que hoy en día van al hospital, van al centro de atención primaria, van a los colegios, pero también van a nuestros centros de simulación, van a nuestros centros de salud propios y también van a sus actividades prácticas en telesalud. Entonces, estos 4 ambientes formativos finalmente diversifican la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Hemos capacitado a más de 200 académicos en cómo enseñar a través de la telesalud a nuestros estudiantes de carreras de la salud y hemos implementado un modelo de prácticas clínicas mediadas por telesalud, que es este ambiente formativo que les mencionaba al principio, donde con al menos 3 carreras, que son las que tienen una integración mucho más profunda, que es medicina, nutrición y enfermería, en estas 3 carreras hemos realizado prácticas clínicas mediadas por telesalud en al menos 7 asignaturas que van desde nivel intermedio, tercer año, hasta nivel profesional, que es quinto año, sexto y séptimo en el caso de medicina, y que ha permitido a nuestros estudiantes vincularse con pacientes del nivel primario de atención, nivel secundario de atención, pero en todo momento interactuando directamente con la red pública de atención en salud. Y finalmente hemos desarrollado un plan nacional de telesalud que después de 3 años de maduración de todo este desarrollo, ¿cierto? Probablemente esto no lo podríamos haber ni siquiera imaginado el año 2022, pero hoy, un par de años después, hemos desplegado este plan que nos va a permitir la integración de competencias de telesalud en más de 40 asignaturas y en 9 carreras de la salud a lo largo de la arquitectura curricular, que era ese sueño que teníamos en un principio. Entonces, solamente quiero profundizar acá respecto de la asignatura de salud digital, que es una asignatura de 72 horas teórico-prácticas, que tiene esos 3 módulos que están en el esquema, 3 grandes unidades de aprendizaje y que ha sido bastante valorada por los estudiantes. Sin embargo, es una carga académica adicional, lo han dicho ellos en las evaluaciones de satisfacción de la asignatura que
que nos realizan. Y esto es porque nos podemos cuestionar muchas cosas. Quizás la asignatura debería ser online o también podría ser una asignatura en aula presencial. ¿Estará bien que la asignatura de salud digital esté en segundo año, en tercer año o quizás debería haber sido en cuarto o quinto año? A veces nos cuestionamos si el estudiante en segundo año aún no entiende lo disciplinar de su futura profesión y llegamos por el lado, ¿cierto?, a hablarles sobre salud digital y telesalud y quizás eso genera una convulsión en el aprendizaje que probablemente requiere grados de madurez diferentes. Así que tenemos que obviamente darle seguimiento a esto para poder asegurar una buena experiencia formativa en nuestros estudiantes. Sobre el modelo de prácticas clínicas mediadas por telesalud, quiero darles un ejemplo de la carrera de medicina, que a través de su asignatura de quinto año, que es la asignatura de ginecobstetricia, nuestros estudiantes, cada estudiante en su práctica profesional realiza al menos 24 horas de atención de telesalud, atención de pacientes directa, que se realiza a través de una estrategia llamada Policlínico Virtual de Climaterio. Este policlínico interviene a mujeres de 45 a 64 años con 3 especialidades: matrona, ginecóloga y nutricionista de adulto. Se aplican escalas de valoración, se hace una anamnesis inicial, nuestros estudiantes participan y ejecutan ese proceso y establecen el plan de intervención y seguimiento de estas usuarias. Usuarias que pertenecen al sector público, donde muchas veces hay un subdiagnóstico, pero por sobre todo un subacompañamiento de la mujer en etapa de climaterio. No siempre, de hecho, la misma mujer lo problematiza y es por eso que hemos acompañado esto con estrategias de educación en salud a distancia, pensando en este grupo etario y en las diferentes necesidades clínicas que puedan tener y que nuestros estudiantes puedan abordarlas, ¿cierto?, siendo un aporte a la salud de las personas. Respecto del Plan Nacional de Telesalud, bueno, un ejemplo de cómo esto se integraría. Tenemos una asignatura de tercer año en enfermería, que es la asignatura de gestión del cuidado del adulto. En las prácticas clínicas se espera que el estudiante realice dentro de la segunda unidad de la asignatura estrategias de prevención y promoción en salud a través de la educación a pacientes que pertenezcan a los programas cardiovasculares de la atención primaria en Chile. Así de específico es lo que se requiere hacer en ese espacio y bueno, logramos hacerlo a distancia vinculándonos con más de 8 centros de atención primaria en el país, vinculando a nuestros estudiantes con pacientes de los programas cardiovasculares para que pudieran realizar educación en salud y poner a disposición de su aprendizaje clínico práctico algunas competencias en telesalud como aquellas derivadas de la relación clínico-paciente, ¿cierto?, de lo que es comunicación virtual y aquellas derivadas también de los aspectos más clínicos asistenciales. ¿Qué competencias se demandaban en el estudiante? Que aplicara criterios de idoneidad clínica para definir si la telesalud era una vía efectiva, válida, factible para ese paciente, que pudiera realizar una evaluación clínica a distancia extrayendo datos no solamente de la ficha clínica, sino de una anamnesis basada en una teleconsulta en tiempo real, que pudiera interpretar esos datos y realizar un diagnóstico disciplinar más un plan de tratamiento. Y que a raíz de eso el estudiante pueda acompañar al paciente a través del teleseguimiento, por ejemplo. Entonces, vimos que todas estas competencias se pueden declarar teóricamente, pero también se pueden llevar a la práctica como un recurso procedimental, teniendo excelentes resultados en la experiencia formativa de nuestros estudiantes. ¿Qué hemos aprendido como universidad? Para ir dejando algunos mensajes finales, hemos aprendido que la telesalud y la salud digital tienen que ser parte de los marcos curriculares de las universidades y deben estar alineadas con los diversos modelos que tenemos hoy en día. Nosotros particularmente trabajamos con el modelo de competencias en telesalud de la Red Universitaria de Telemedicina de Chile. Tenemos también aprendimos que la integración debe ser transversal, porque cuando hablábamos de salud digital en un semestre de quinto año, le transmitíamos al estudiante el mensaje de que esto era un hecho aislado
no iba a ser parte integral del proceso de atención en salud de las personas. Aprendimos que debemos promover el enfoque interprofesional y que a través de la telesalud sí se puede dar. Muchas veces en un box, en un hospital, no podemos tener a 4 o 5 estudiantes dentro del box con el médico y además con el paciente y probablemente un familiar. La infraestructura no da, pero una teleconsulta en tiempo real podemos tener incluso estudiantes de territorios diferentes. Nosotros tenemos 4 sedes distribuidas en 4 regiones del país y esto nos permite conectar a nuestros estudiantes con realidades clínicas territoriales que probablemente no son las mismas que están en los lugares donde ellos viven habitualmente. Ahora, desafíos que tenemos en esta brecha, en esta materia, perdón, efectivamente hay una brecha digital y una desigualdad en la conectividad territorial en Chile. Sabemos que es un país tremendamente largo. La conectividad de nuestros estudiantes en la región metropolitana, en Santiago, no es la misma que en la región de Los Ríos, en Valdivia, en Puerto Montt, región de los lagos. No es la misma, lamentablemente, por lo tanto no podemos asegurar que la experiencia sea transversal y equivalente, que es algo que tenemos que buscar. Tenemos que mejorar no solamente el volumen de docentes capacitados para poder transmitir estos conocimientos, sino también la calidad de ese aprendizaje y abogar por la actualización permanente a través de la formación continua. Y, por supuesto, uno de los desafíos más importantes también está en las limitaciones de financiamiento. Muchas veces hablamos de que hay barreras organizacionales, hay barreras humanas, hay barreras de tipo tecnológicas, pero las barreras económicas no son menores para poder implementar estos desarrollos a nivel universitario. Finalmente, hay muchas oportunidades que debemos considerar y, por supuesto, la invitación está a aprovechar estas oportunidades como medios para fundamentar que en sus universidades, que en sus lugares de trabajo se apoye el desarrollo del conocimiento en telesalud. Uno de ellos es el potencial que tiene esto para incrementar la producción científica, la colaboración para reducir las desigualdades de acceso a servicios de salud y, por supuesto, incorporar nuevas metodologías pedagógicas y abogar por la innovación educativa. Principales proyecciones, acá esto no va a parar. El crecimiento sostenido a nivel global solamente puede escalar, no va a retroceder. Eso nos obliga a sumarnos, sí, pero acá la adopción no tiene que ser forzada. Hace poco en Chile ocurrió algo que quizás no tiene que ver directamente con salud, pero se quisieron eliminar las tarjetas de coordenadas de las tarjetas bancarias y se derogó esa iniciativa porque teníamos una población mayor muy importante que no sabía utilizar transferencias bancarias sin esa tarjeta de coordenada. Y esto implica que muchas iniciativas que van a favor de lo que nosotros queremos avanzar en tecnología están obligando a una adopción forzosa a las personas. Y eso es algo que es doloroso y que tampoco puede pasar. Tenemos que acompañar a la comunidad y a los pacientes también en este proceso porque, lo dijimos, todos nosotros hemos sido pacientes y sabemos lo importante de esa experiencia. Con este mensaje cierro. Cada semestre que pasa una universidad, un centro de formación, sin integrar la salud digital y la telesalud, se pierden miles y miles de profesionales de la salud en cada país. Imagínense, miráramos esto a nivel regional. Se pierde una tremenda cantidad de fuerza laboral de profesionales de la salud, profesionales del área de la informática, del derecho, que pueden sacarle el mayor provecho posible a la tecnología y a su crecimiento para mejorar el bienestar integral de las personas. Así que ese es un llamado a la acción, por supuesto, para todos los que estamos acá. La colaboración es tremendamente relevante. Sacar todos los aprendizajes de esta primera jornada de congreso más allá de esta sala, ¿cierto? Y llevar este mensaje más allá de este club de entusiastas de la salud digital que podemos ser todos los que estamos disfrutando de este congreso. Llegar con ese mensaje a todas partes es la invitación que les quiero dejar el día de hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu aporte. Abrimos un espacio de preguntas. Tenemos por acá, para que me acerco. Hola, ¿cómo estás? Hola. Gracias por la charla, muy interesante. Te quería preguntar, los espacios formativos para hacer justamente estas prácticas transversales, en general en la formación, conozco más Uruguay y Argentina, no existen en el ámbito público tantos centros, a veces ni hay centros de telemedicina en funcionamiento en los espacios formativos. Entonces hay hospitales donde recurren a hacer sus prácticas que no cuentan con estos centros aún, suponemos que esto va a suceder en algún momento, pero es más lo que el profesional de la salud después trabaja en el sector privado con la teleasistencia que lo que se forma en el sector público, porque en el sector público no están a disposición estas tecnologías. Esto, ¿ustedes lo hacen en convenio con instituciones? ¿Es la misma institución en la que se forman las que tienen este centro de teleconsulta? ¿Qué estrategias tienen para poder ir generando estos vínculos para tener los espacios de formación? Muchas gracias por la pregunta. Mira, al principio no teníamos filtro. Teníamos solamente una idea, no teníamos un perfil de con quién trabajar, ni siquiera de claridad de los habilitantes que necesitábamos. Y llegamos con esta idea a todas partes. Con la universidad tenemos más de 500 convenios de campo clínico a nivel nacional. Un gran porcentaje corresponde al sector público. En Chile hay iniciativas de telemedicina que se han desarrollado en el sector público a través de Hospital Digital, que es una iniciativa del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud de Chile. Y en un caso, o sea, en un eje de trabajo, nos vinculamos a las prestaciones que ellos ya estaban realizando, apoyando el desarrollo de esta estrategia de ginecología para Policlínico de Climaterio, que se adosa, por ejemplo, en términos de uso de sistemas. Nuestros docentes utilizan, por ejemplo, la plataforma de Hospital Digital, utilizan el sistema de registro clínico electrónico del hospital que beneficia a la paciente, no se genera un doble registro, por lo tanto, ahí hay un vínculo que en el fondo nos ayudó respecto de cómo era el trabajo con el sector público, que sabemos tienen una tremenda demanda, una necesidad que es incalculable, y nosotros a través de esa necesidad accedemos a muchísima experiencia formativa para nuestros estudiantes. Los volúmenes de pacientes son tan altos que eso obviamente permite poner en práctica los conocimientos de manera más rápida. En el sector privado existen, yo diría, experiencias mucho más desarrolladas que en el público, y creo que nuestro rol también como universidad es ir a apoyar al público con estos desarrollos que quieren tener. Hemos llegado con estas prestaciones a centros de atención primaria que solamente han tenido la intención, la idea de hacer telemedicina, pero no tenían ningún nivel de desarrollo. Y ahí es donde el rol de la universidad también es tremendamente importante, de decir, tenemos esta idea, danos la infraestructura, danos los pacientes, nosotros tenemos esta prestación para otorgar que se vincula con los resultados de aprendizaje de nuestras carreras y vamos, y ha sido solamente colaboración con el sector público lo que ha levantado estos proyectos, pero ha sido muy difícil de estandarizar. Un trabajo que tengamos, por ejemplo, con un centro de salud familiar en la 8ª región, no se parece en nada con el trabajo que tenemos con un centro de salud familiar, mismo nivel, en la región metropolitana. Muy difícil de estandarizar, pero bueno, seguimos avanzando en eso. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta? La despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por tu aporte, Valeria, muy amable.